Si eres un SaaS, seguramente te has preguntado, te estás preguntando, o alguien te haya preguntado, tío, ¿cuándo un cliente realmente es caro o barato mi SaaS? ¿Vale? Y no tiene nada que ver con solo buscar el CAC, el coste por adquisición, no tiene nada que ver. Ten en cuenta que las frases como este cliente es caro o este cliente es barato son muy comunes en B2B. Es que el error más típico es buscar campañas solo por el CAC, ¿no? Hostia, pues tengo esta campaña que me da un CAC de 20 euros y esta una de 100. En la de 20 es mejor la de 100. No tiene por qué. O sea, realmente ten en cuenta que el coste por adquisición, a priori a nivel de campaña, es un número aislado. Entonces, sin contexto, no ayuda a nada al nivel de negocio y puede llevarte a errores bastante graves. Y es que el CAC solo tiene sentido cuando se compara con el valor de ese coste, es decir, CAC versus valor, ¿no? Oye, tengo un coste de conversión de 100 euros y el valor de conversión, es decir, cuánto va a empezar a pagar este cliente cada mes, es de, me lo invento, 100 euros, ¿vale? Entonces ahí puedes llegar un poco a priori a comparar de, oye, tienes por ejemplo usas una propuesta con un tipo de precio, ahí sí que puedes definir un poquito el CAC. Aunque luego hay otras métricas que hay que tener en cuenta a nivel de negocio para que tengas un SaaS saludable. Pero si tienes varios planes, no puedes decir si un CAC es 100 euros a pago campañas y si es por debajo de 100 son ganadores, porque a lo mejor tengo una campaña que me genera costes a 50 euros, pero a planes de 20 euros al mes, y luego tengo campañas que me generan un CAC a 50 euros, pero planes de 150 euros al mes. Entonces, son campañas con el mismo CAC, ¿no? El mismo coste por compra, pero realmente el valor de compra, el ticket mensual es muy distinto. Y tienes una campaña que es súper rentable y luego otra que no es rentable, ¿vale? Y las dos tienen el mismo coste de adquisición. Entonces, realmente el coste de no tener este contexto, realmente lo que te va a deparar es a tomar malas decisiones. Hay que tener en cuenta que el CAC es relativo. Dependiendo del ticket, pues puede tener más margen, puede tener menos margen, te puede dar más caja, menos caja, un tipo de CAC dependiendo de tu negocio, te puede dar más de financiación, ¿no? A lo mejor hay SaaS igual que el tuyo, mismo producto, pero, hostia, tiene el mismo que el tuyo, pero a nivel de márgenes, a nivel de tickets, es muy distinto, a nivel de upsellings, a lo mejor luego después de la venta hacen cross-selling, le venden otras cosas, hacen upgrades, venden otros planes. Al final, un CAC, por sí solo lo he dicho, no vale nada. Puede haber un SaaS con un CAC de 100 euros y otro SaaS igual a 100 euros, pero que por tipo de negocio haya este tipo de variaciones, y aunque tengan el CAC igual, uno puede acceder a mucha financiación que otro. Uno vale más que otro. Uno tiene más margen que otro y uno que genera más cash, más caja que otro. Y es el mismo CAC. Y es que lo que tienes que tener en cuenta, además del CAC, es el payback. Esto por una parte. Y luego otra cosa que tengo que comentar. Primero el payback, que es un poco cuánto tardas en recuperar la inversión. Y luego tienes que tener en cuenta el lifetime value. ¿Qué parte de lifetime value estás dispuesto a invertir? Y que el lifetime value no deja de ser, de media, cuánto se va a dejar un cliente contigo en tu SaaS durante toda su vida útil. Entonces es un poco tiempo que va a estar en mi plataforma por el valor que va a pagar cada mes en mi plataforma. Si por ejemplo una persona se queda de media, por ejemplo, 5 meses y me está pagando 100 euros, pues 100 euros por 5 meses me va a pagar en los 5 meses una media de unos 500 euros. Entonces el lifetime value son 500 euros. Pues tengo que ver un poco cuánto de este valor total sacrifico en el coste de adquisición, en base también a cuándo quiero recuperarlo. Y es un poco cuándo estoy dispuesto a invertir para seguir creciendo. Y es que no todo el lifetime value es para ti. Ten en cuenta que parte se invierte para comprar el crecimiento de tu negocio. Míralo un poco así. Al final, ten en cuenta que depende mucho de la velocidad, del mercado y la posición en futuro que quieras tener. O sea, si por ejemplo un cliente te da 500 euros de lifetime value, al final, cuanto más estés dispuesto a invertir por el cliente, más velocidad te va a dar, porque más clientes vas a poder adquirir en menos tiempo. Es decir, si por ejemplo un cliente máximo lo puedes adquirir a 50 euros, oye, pues vas a poder adquirir un cliente por mercado, cuesta 50 euros. Pero si en cambio tú puedes subir un poco, además de 50, puedes ir a esos clientes un poquito más fríos, que son un poquito más reticentes, tal, y puedes adquirirlos por 100 euros, vas a conseguir los de 50 y los de 100 euros. Entonces vas a tener mucha más velocidad porque vas a tener mucho más volumen, muchos más clientes en menos tiempo. Luego también a nivel de mercado. Ten en cuenta que a nivel de mercado, por ejemplo, Hostinger, empresas super top, básicamente, que tienen mucha financiación, ten en cuenta que esas empresas están dispuestas a sacrificar 12 24 meses. Es verdad que hay empresas también que tienen un lifetime value muy alto. Al final son empresas negocios que se van a quedar con ellos años, ¿no? Pero hay clientes, por ejemplo, que nos pasa, ¿no? Que están en un mercado muy agresivo y dicen, hostia, yo tengo, me invento, un lifetime value de 1000 euros y yo me gustaría sacrificar solamente 200 euros de ese lifetime value en mi negocio, pero es que la competencia a nivel de mercado, la gente está colgada y quieren sacrificar 600, 800 euros. Luego también un poco, oye, ¿cómo lo diferenciamos? A lo mejor el mercado no es lo correcto. Y hay muchos competidores que a lo mejor en vez de 200 quieren sacrificar 230. Y si tú capas tu coste en 200 y luego hay un cliente que lo capa en 230, hay un gap, hay una diferencia de 30 euros, por ejemplo, si ponemos en euros, lo que sea, de 30 puntos, donde hay esos números de clientes donde le va a querer tu competencia y tú no. Entonces también es un poco valorar a nivel de mercado y de mercado, ¿no? ¿Qué te compensa? Oye, yo voy a un CAC más bajito porque, bueno, pues ya está. O me puedo permitir ir a unos CACs más altos. Luego también aquí lo puedes ir trabajando de, oye, a lo mejor tu tipo de competidor se puede permitir 250 por cliente y tú 200. Pero a lo mejor tú a nivel de marketing eres mejor que ellos y te sale a cuenta
darle caña a 200 y no 250, porque tú con 200 puedes conseguir más incluso que ellos, porque a nivel de marketing es mucho mejor, ¿no? O a nivel de ventas. Pero a nivel de soy el mismo producto y soy un equipo muy parecido a ellos, ahí sí que tiene sentido decir, oye, pues a lo mejor sale a cuenta subir un poquito cuánto estoy dispuesto a invertir por cliente o no. A nivel de negocio, a lo mejor dices, no puedo permitir. Luego hay también un poco, si no te puedes permitir, hay que trabajar un poco a nivel de eso, de upselling, cross-sellings. A lo mejor también habría que trabajar más, que eso suele mirar mucho a nivel de margen. A lo mejor, oye, pues si aumento mi margen, podría un poco sacrificar más de mi lifetime value. También mismo tener un margen de un 30% a un 90%. Te pongo un ejemplo así un poco, ¿vale? Para que lo veas. Entonces, bueno, es un poquito trabajar esto. Y luego también es a nivel de futuro, ¿dónde quiero estar? ¿Qué quiero crecer más rápido? ¿No? ¿Quiero ser una empresa que cada año crezca un 15%? ¿O quiero que sea una empresa que cada mes crezca un 15%? ¿No? ¿Cuán agresivo quiero ser? Oye, a lo mejor me sale la cuenta fijar más de mi lifetime value o todo mi lifetime value ahora, porque tengo caja, pero quiero crecer rápido, que al final esto es un negocio, que es cuestión de 2 años, donde el primero que llega se queda con todo. Oye, pues prefiero meterle caña a la máquina y reinvertir todo y crecer como un cabrón, y luego en 2-3 años o 5 ya hay un poco exprimir todo lo que he ido pues un poquito cosechando, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en SaaS B2B no se decide por sensaciones, se decide con métricas bien entendidas. Sobre todo, oye, payback, lifetime value y luego ese CAC que no esté por favor de manera aislada. Hey, me traslado aquí a Miro para un poquito ejemplificar de todo esto. Al final está muy bien que te diga tema CAC, un poquito de lifetime value, paybacks y demás, pero con todo esto con ejemplo vas a entender mucho mejor. Ten en cuenta, ¿vale? Que aquí hay como 3 partes. Hay tema coste, de adquirir un cliente, luego el valor de adquirir al cliente y luego, además del coste y el valor, hay un poco el tiempo. Vamos a irlo viendo con calma, pero oye, ¿cuánto me gasto por cliente? ¿Cuál es su ticket mensual hoy? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar en recuperar esta inversión? Por una parte, te pongo ejemplo, ¿vale? Lo que me refiero un poquito con esta relación entre tener en cuenta este tipo de cositas. Mira, había un cliente que teníamos un CAC de unos 100 euros. Y luego tenían un valor de conversión, más o menos, de unos 50 euros. Entonces, a priori, al final, ten en cuenta que este cliente tenemos un ROAS de 50, ¿vale? Entre 100. Entonces, el ROAS es 0,5. Que el ROAS no deja de ser Return on Ad Spend, ¿vale? Un poco el retorno de lo que invertimos en publicidad. Entonces, esta persona, ¿vale? Este cliente, tenía un CAC de 100 euros, ¿de acuerdo? Es decir, un coste por cliente de 100 euros y el valor, es decir, el ticket mensual que pagaba cada cliente cada mes era 50 euros. Entonces, el ROAS era 50 entre 100. Y eso nos daba un ROAS de 0,5 veces. Entonces, a priori, ¿esto qué es? Este anuncio, ¿es rentable o no rentable? ¿Vale? A priori, no lo sabes si es rentable o no rentable. Yo sé que primero, el coste es 100 euros, el valor es 50 y yo sé que el tiempo que voy a tardar en recuperar esta inversión es 2 meses. ¿Por qué? Porque el ROAS realmente al final no deja de ser, o sea, el tiempo que vas a recuperar en meses, intuyendo, ¿vale? O sea, un poco sobre todo suponiendo que el valor de conversión es un ticket mensual, ¿de acuerdo? Al final, el payback que vas a tardar, el tiempo que vas a tardar en recuperar la inversión siempre es 1 entre el ROAS, que en este caso es 0,5, que esto es 2 meses. Entonces, este cliente con este anuncio va a tardar, que me ha costado 100 euros, me va a pagar cada mes 50 y me voy a tardar en recuperar la inversión en 2 meses, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en SaaS, ten en cuenta que recomendamos un payback de máximo 3 meses. Es decir, en máximo 3 meses recuperamos la inversión, 100%. Si tardamos más de 3 meses, a ver, luego hay SaaS, por ejemplo, que se pueden permitir, yo qué sé, 6 meses. ¿Vale? O recuperar la inversión en 12 o en 24. Pero, bueno, siempre solemos recomendar y al menos optimizar si nos lo permite el mercado. Luego a nivel de negocio, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor es un ticket muy alto, tal, pero bueno, siempre que podamos, optimizamos por 3 meses, ¿vale? Este anuncio, a priori, puede parecer rentable. Porque dices, ostras, estoy consiguiendo un coste por adquisición que en 2 meses recupera la inversión, ¿no? Que es un poco lo que siempre se habla de, joder, ¿cuánto me gasto este cliente y en cuánto tiempo recupera la inversión? Y luego yo sé que a partir del segundo mes, pues teóricamente gano dinero, ¿no? O sea, ten en cuenta que este cliente va a pagar el mes 1 50, el mes 2 50, el mes 3 50, en este caso, al ser 100 euros, yo sé que a partir del segundo mes, aquí en el tercero, yo soy profit, esto es rentable. Estos son 100 euros para mí, porque ya he pagado lo que me ha costado adquirir el cliente. ¿Qué pasa? Que si solo tienes en cuenta el payback, no tienes en cuenta el lifetime value. Es decir, ok, está muy bien 2 meses, pero ¿cuánto tiempo se queda de media un cliente cuando se da de alta con nosotros? Porque si se queda de media 2 meses, gano 0 euros. Si un cliente se queda 2 meses con nosotros, aquí, además de recuperar la inversión, me quedo tal cual. ¿Por qué? Porque este cliente no va a continuar pagando 50 euros cada mes. Entonces, hay que tener en cuenta, además de cuánto tardo en recuperar la inversión, cuál es su lifetime value o con su lifetime. Entonces, al final es, oye, una vez tenemos este cálculo del ROAS, recomendaríamos mínimo un ROAS de un 33, que entre 33 nos da de media más o menos esos 3 meses, que es lo máximo que nos podemos permitir esperar hasta recuperar la inversión. Hay, por ejemplo, clientes que en vez de 0,33 es 0,5, porque máximo se quieren permitir tardar 2 meses. O hay clientes que, oye, mínimo ROAS 1. En la primera transacción queremos ya recuperar la inversión.
Al final depende un poquito a nivel de negocios que se quiere conseguir. Entonces, pongamos que ese objetivo sería conseguir un ROAS mínimo de 0,33. Poniendo esto, pero si el cliente, esto un poco tienes que aplicarlo a tu caso. Entonces, la parte del ROAS. Luego, del ROAS sacas un poco el payback, que es un poco cuánto tardo en recuperar la inversión, pero al final lo importante es el ROAS. Porque defines el número al ROAS y así sabrás un poco ya el payback y tal, ¿vale? Una vez defines el ROAS, dices, vale, ten en cuenta que luego hay la relación Lifetime Value CAC, que es de todo lo que se va a dejar un cliente de media al mes, 50, imaginaos, 50, bueno, pongamos así 4. Entonces, de todo el lifetime value, que es número de meses, ¿vale? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, por el ticket mensual. Es decir, esta persona se va a quedar de media, pongamos 4 meses, que al final es esto, 4 meses por 5. El lifetime, el tiempo de vida es 4 meses y el valor, lifetime value, el valor es 50 euros. Pues 4 por 50 son 200 euros de lifetime value. Entonces hay que sacar el ROAS, que depende del payback, que es el tiempo, que esto también a su mismo tiempo depende del CAC y del valor. Y luego una vez yo sé mi lifetime medio, que al final está la clave, ¿vale? Una vez sé mi lifetime medio, es esto, vale aquí fuerte, puedo calcular un poco con la otra métrica si esto es rentable o no. ¿Por qué? Porque yo digo, vale, tengo un ROAS de lo que sea, y luego también en la agencia lo que solemos recomendar es tener, me pongo por aquí, bueno, pongo aquí abajo, por ejemplo, solemos recomendar un ratio, que es lo que he puesto aquí, voy a poner aquí al lado. Solemos recomendar un lifetime value CAC entre X. Solemos recomendar que esta relación entre lifetime value CAC sea mínimo, ¿vale? Minimísimo, sea mayor a 3 veces. Entonces, la clave es saber el ROAS, saber la relación lifetime value CAC. Y entonces, en este caso, por ejemplo, ¿vale? Ejemplo aplicado, hago mi resumen. Tenemos un cliente, y ahora ya verás cómo va, ahora te lo voy a liar todo, ¿vale? Pero te quiero explicar todo. Te quiero explicar un poco las medias del mercado, bueno, lo que miramos, que al final te marco aquí, por ejemplo, en otro color, en amarillo, obviamente, ahí está. Te marco esto y te marco 3 veces y te marco la media que es 3 meses. Esto es como los benchmarks que siempre utilizamos. Lo dicho, hay SaaS que no, que por ejemplo ten en cuenta que hay clientes permitir, o sea, 2 veces. A nivel de SaaS, para que sea mínimamente saludable el negocio, ¿vale? Siempre 3 veces. Pero por ejemplo hay SaaS que por ejemplo no es que cuanto más mejor, que sí, pero hay clientes por ejemplo que tienen a lo mejor un lifetime value CAC de, qué sé, les cuesta adquirir un cliente, o sea, le da un cliente 1.000 euros y les cuesta 100 euros. Y dices, hostia, tengo un ratio súper bueno de 10 veces, efectivamente, pero tener un ratio demasiado alto también te frena el crecimiento porque dices, vale, pero es que en vez de 100 te puedes permitir 200 y en vez de 10 bajas a 5 veces, que sigue siendo saludable, de media, o sea, hay que tener que hablar con tu financiero, ¿vale? Con tu CTO o lo que sea, ¿vale? A nivel de margen, porque esto depende mucho. Al final la lifetime value es lo que facturas, pero si luego tengo un margen, no es lo mismo un SaaS de la lifetime value 200 con un margen del 90% a un SaaS de 200 euros con un margen de un 10%. Al final, si yo facturo 200 pavos en total y tengo un margen de un 10%, pues al final me quedan 20 euros, pierdo dinero. En cambio, si yo tengo 200 euros y tengo un margen del 0,90, pues aquí un poco es diferente. O sea, cambia muchísimo la cosa. 80 euros, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Y al final es el mismo coste, o sea, mismo lifetime value, pero el margen es diferente. O sea, siempre hay que tener en cuenta el margen también, ¿eh? Pero bueno, poco así, números, lo dicho, eso lo tenéis que mirar bien. No cojáis esto, o sea, no cojáis estos ratios tal cual, pero bueno, para que tengáis un poco de inspiración. Esta es buena parte. Entonces, resumen, tenemos un cliente que tenemos un CAC de 100, voy a ponerlo por ejemplo así para que sea mejor. Tenemos un CAC de 100 euros, a priori 100 euros, el valor del ticket mensual es 50 y tenemos un ROAS de un 0,5. Joder, máximo, o sea, mínimo es un 0,33, así que vamos muy bien. O sea, estamos a nivel de payback, vamos a conseguir esto, la inversión en menos de 3 meses. O sea que a priori este anuncio puede ser ganador. Venga, lo escalamos. ¿Qué pasa? Y si luego vamos a esta métrica, que al final son las dos, ¿no? ROAS y lifetime value. Y vemos que el lifetime value es de 200, que no deja de ser, cogemos y decimos, ¿cuál es el lifetime medio? ¿Cuánto se queda de media un cliente? 4 meses, vale, pues 4 meses por el valor al que haya convertido este cliente. Que puede ser 50, puede ser 70, 100, a lo mejor tenéis varios planes de 50, 100 euros, 20, no lo sé. Entonces, multiplicáis el lifetime medio, al final lo que se queda de medio un cliente, por su valor mensual. Y así tenéis un lifetime value estimado, dictado. Entonces, claro, si fijáis, a nivel de ROAS, por payback, ¿no? Por tiempo, vamos bien, en menos en 2 meses recuperamos la inversión, es decir, en menos de 3, o sea que es positivo, pero, ojito, el lifetime value de 200 entre el CAC, que era de 100 euros, y nos damos cuenta que tenemos literalmente solamente 2, ¿vale? 2x. ¿Vale? Tenemos una relación de 2x, cuando lo que queremos buscar es una relación 3x. O sea, este anuncio no es rentable. No es rentable a nivel de tiempo, pero a nivel de negocio, ¿vale? Esto es un poco tiempo tal, ¿vale? Esto es ahora. Pero a nivel de negocio no es saludable, porque solamente tenemos un 2x. O sea, solamente de aquí, si fijáis realmente, tenemos 200 por 100, que son 100 euros. 100 euros de margen, ¿vale? En 4 meses. Que a lo mejor tienes un margen de 80%, se te quedan 80 euros en 5 meses o en 4 meses. O sea, 80 entre 4 son 20 pavos al mes que está ganando por el cliente. ¿Te compensa? No lo sé.
¿vale? Pero bueno, que sepas, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco lo que siempre utilizamos. Primero, ¿cuál es el coste por compra y cuál es su valor? Y con esto sacamos el ROAS, que esto lo que nos define es mínimo, hay que recuperarlo en eso, antes de 3 meses. Y luego, una vez sé que por tiempo es rentable, voy a calcular a nivel de negocio si es rentable. Y te entras en esto. Y si la relación es mayor o igual a 3, dices, vale, a nivel de negocio es rentable y a nivel de tiempo y lo que yo quiero recuperar la inversión es rentable. Entonces, este anuncio tiene los dos checks, entonces lo escalamos. Lo dicho, esto te lo explico yo, pero luego lo tienes que tú acabar de aterrizar bien a nivel de números. Yo te digo 3, te digo tal, pero al final es un poco a nivel de SaaS. A lo mejor hay SaaS que tienen un margen peor o mejor, o a nivel de negocio, dicho, o a nivel de equipo, yo qué sé. O tienen financiación, pues a lo mejor los que tienen financiación se pueden permitir, porque en el mercado es muy agresivo y se pueden permitir literalmente aquí un X, porque van muy agresivos y luego ya con el tiempo, ya poco a poco irán bajando los CACs, serán menos agresivos y poco a poco, en vez de gastarse 100 euros por adquirir un cliente, pues a lo mejor se gastan ya poco a poco, van bajando y se gastan 100. O hay un SaaS, por ejemplo, que tiene la estrategia de, mira, yo me da igual, tengo una estrategia de 2X por Lifetime Value CAC, la Lifetime Value CAC, y digo, no, a nivel de negocio no es rentable, pero luego tengo por detrás estrategias de upselling, cross-selling, a lo mejor luego este ticket, pues oye, luego aquí, por ejemplo, tengo validado que al tercer mes la gente de, por ejemplo, de 50, pues a lo mejor pasa un plan de 150 euros. Claro, y coges y dices 150 más 50, 200, más tal, pues, oye, bueno, más 50, bueno, al final estos son 150, o sea, 300 más 100 son 400. Y al final, a priori sí, tengo un 2X, pero luego al final de los 4 meses, tengo un 4X. Y hago un por 2. Entonces también es un poco de, ¿vale? Siempre o sea, no coges esto como la Biblia, que también al final es un poco la base en la que nos basamos a día de hoy. A lo mejor te digo, el vídeo lo subimos hoy, pero luego a lo mejor dentro de un año tenemos otras métricas y lo cambiamos, ¿vale? Pero bueno, a nivel de SaaS, eso es como la base, ¿vale? Luego eso, lo he dicho, si te fijas hay muchos matices, que es el margen, que luego sí se puede hacer upsellings, ¿vale? Pero bueno, te digo un poco, bueno, yo te traslado como la base a nivel de SaaS para hacer tus cálculos y luego ya tú es un poco que lo moldees a tu negocio, ¿vale? Pues un poquito de esto te quería mostrar aquí, Miro. Y es que, como has podido ver, pues un cliente no es caro o es barato en función del coste por adquirir un cliente. Lo es en relación a lo que te devuelve en un tiempo en concreto. Y es que en Aidos traemos estrategias de SaaS referentes del mercado español, empresas Sapitude que facturan entre 25 y 50 mil euros más o menos al mes. Hay clientes que tenemos más pequeños, hay clientes que facturan millones al año, pero es una media, para que consigan pues de 10 a 15 oportunidades de venta cada semana y cierren el 25% de estas oportunidades. De todo, también ten en cuenta que lo hacemos sin que el founder no tenga que estar encima, ¿no? Y no todo dependa de que él esté pues un poquito presente, para mantener las estrategias al día a través de Metats. Si te ha gustado este vídeo, te ha aportado valor y quieres un poquito ver cómo lo podemos hacer en tu caso y cómo lo podemos aplicar a esta metodología, visita iGrowth.es.